Buenas tardes, señoras y señores, buenas noches, buenos días en todas las partes del mundo que nos ven. Gracias a la gentileza de ustedes. Hoy tengo una entrevista bastante importante de acuerdo a la situación que vivimos en el país. Luis Tobar Pesantes, decano o director de la carrera de Economía de la Universidad Pontificia Salesiana, conversa con nosotros hoy en la tarde. Bienvenido, Luis, un gusto a los tiempos, nos estamos viendo. Dice ¿Cómo aquí. está? Un cordial saludo a usted, a todos los amigos que nos escuchan a través de los diversos medios. Estamos aquí para servirle. Cualquier comentario, pues a las órdenes. Gracias. Se dice que el Ecuador, en ciertas fuentes informativas, que el Ecuador está al punto de la insolvencia. Ecuador necesita crecer para poder pedir un poco más de dinero, para cubrir los fondos que debe la República del Ecuador y que prácticamente ahora la deuda externa está en un crecimiento insostenible. ¿Cuál es su opinión sobre esta macro visión del país? Sí, vea, voy a compartir un dato que me parece interesante. El 22 de agosto se remitió a la Asamblea la reforma presupuestaria del año 2025, ¿no? Y en esta reforma presupuestaria hay un dato que me llamó la atención que quiero compartir con ustedes, que hace referencia a que el Ecuador en este año tendrá un déficit fiscal de cerca de 5.642 millones. Es una cifra bastante alta, ¿no? La cual va a estar un déficit del Ecuador y eso nos obliga a pensar o hacer algunas estimaciones de qué está pasando en el país. Ahora, alrededor de esto también hay algunas cifras, tanto de la CEPAL como del Fondo Monetario Internacional, que indican que el Ecuador en Latinoamérica será uno de los países de más bajo crecimiento. Se estima que estaremos solamente superiores a Bolivia, ¿no? Y Venezuela, obviamente, ¿no? En cuanto a la tasa de crecimiento del PIB, pero las previsiones de crecimiento son muy bajas para el Ecuador. También otro dato que corrobora lo señalado es la última información que tenemos de la inversión extranjera directa en el país, de que el dato, lamentablemente, en el central siempre se entrega con 3 meses de retraso, ¿no? Es la más baja de los últimos años, la inversión extranjera directa, que no se ha recuperado. Es un panorama bastante complicado, bastante complejo que tiene el país y sobre todo este momento tendrá que cubrir ese déficit a través de qué? De más financiamiento. Por lo tanto, la deuda se incrementará aún más. Pero en ese contexto, quiero entregar dos datos más que me parecen interesantes para poder irnos concretando y llegar a un tema más puntual. El riesgo país, ¿no? Si bien el riesgo país del Ecuador ha bajado, el día de ayer cerró a 770 puntos aproximadamente. ¿Esto qué significa, no? Si bien es bueno, que disminuyó de cerca de 1.500 puntos que teníamos hace 6, 7 meses, ¿no? Pero siempre estamos en el puesto más bajo de Latinoamérica. Obviamente, el más alto de riesgo país es Venezuela, luego está Bolivia, Argentina y estamos con Ecuador, ¿no? Entonces, siempre estamos a la saga en riesgo país. Y hay otro indicador que también el gobierno se ha encargado también de compartir, que indican que el país ha sido calificado de una mejor manera por los organismos internacionales. Y hago referencia a la calificación del SPA. ¿Qué es ese calificador, no? Nos califican a los gobiernos de Latinoamérica en base a una calificación cualitativa, ¿no? Desde triple A hasta la calificación negativa de C, ¿no? Y en este contexto, quiero solamente muy brevemente indicarles para que los amigos tengan una visión de dónde estamos nosotros en este momento. Ojo, son datos oficiales estos, ¿no? Chile está clasificado como A. Luego está Uruguay como triple B más. Luego tenemos a Panamá, triple B menos. Luego Perú, triple B menos. Paraguay, doble B más. Brasil, doble B. Colombia, doble B. Nicaragua, B más. Y Ecuador, B menos. Solamente estamos sobre Argentina y sobre Bolivia en este calificador de las calificadoras de riesgo a nivel mundial. ¿Qué significa todo esto? Que si el país en este momento quisiera financiarse a través de papeles, ¿no? De emitir deuda, estaríamos mínimo cerca del 11%. Son datos o tasas de interés muy altas para que el Ecuador pueda afrontarlas de aquellas, ¿no? Entonces, este panorama, como usted lo dijo hace un momento, es bastante complicado en el país. Y tenemos un dato que me parece que me llama la atención, doctor y amigos oyentes, ¿no? Fíjese, estamos ya cerrando el mes de agosto y el Ministerio de Finanzas recién ha publicado las cifras de la deuda externa al mes de mayo. Ya estamos, vea, junio, julio.
prácticamente 3 meses, ¿no? Tenemos acá, y eso también es un dato que nos llama la atención, ¿no? Acá hay dos tipos de datos que nos han dado el Ministerio al corte a mayo, ¿no? Tanto la deuda agregada como la deuda consolidada. La deuda consolidada está en cerca de 61.000 millones de dólares y la agregada 83.000 millones. Entonces, ha ido incrementando la deuda constantemente, ¿no? Prueba de ello es también que el Fondo Monetario también recientemente nos ha aprobado un nuevo desembolso, ¿no? Cerca de 600 que nos entregó y está pendiente de entregarnos 2.900 millones de dólares adicionales. Pero para ello, ¿no? Como usted lo dijo hace un momento, al inicio, el Ecuador va a tener que tomar algunas medidas, ¿no? Porque es igual que vamos a un banco nosotros, estamos medio quebrados en un banco. El banco, ¿qué nos pide a nosotros? Nos pide que nos restringamos en algunos gastos, ¿no es cierto?, para poder hacer frente a los pagos al banco. Es igual para el país también, ¿no? El país está en este momento, como le dije, leíamos la propuesta presupuestaria que se envió a la Asamblea con 5.642 millones de déficit proyectado para el año 2025, para diciembre de este año, ¿no? Entonces, no le queda otra al país, lamentablemente, que seguirse endeudando y de pronto ver algún tipo de gasto, irlo disminuyendo para pronto equilibrar ese presupuesto, ¿no? Tomando en cuenta, además, de que por el lado de los ingresos no nos ha ido bien. Ya. La gente conoce de que en el presupuesto del Estado hay dos tipos de ingresos que son los más grandes. Uno, la recaudación tributaria, que ha habido un cierto incremento, ¿no? Ya por el tema del Sí. IVA, ¿no? ¿Ya? Ajá. Y el tema de la exportación petrolera. Aquí ha habido una baja significativa. ¿Por qué motivo? Porque, doctor y amigos oyentes, el Ecuador ha dejado lamentablemente de producir una cantidad importante de barriles de petróleo. Ahora únicamente estamos exportando cerca de 460.000 barriles de petróleo, ¿no? Lo cual es alarmante, ¿no? Entonces, esa situación, Y, y eso eh, también después de una para de la exportación casi de exa- 2 meses, es decir, eso significa una gran cantidad de millones que no ingresan al presupuesto nacional. exactamente. Entonces, fíjese, solamente para darles un dato muy breve, ¿no? De enero hasta junio, que hay el dato del Banco Central, del año 2024 ingresaron por exportaciones petroleras 3.700 millones de dólares. Y ahora están a la baja, ¿no? Entonces, están a la baja en las exportaciones petroleras. ¿Y esto qué implica? ¿No? Implica de que el Ecuador debe buscar nuevas fuentes de financiamiento, también, perdón, de ingresos, ¿no? Lo cual es un poco complicado en este momento, ¿no? Y ahí estamos cerrando el año y es bastante complicado replantear esa forma de ingresos del Ecuador. Sí, digamos, la situación es dramática para que nos entiendan nuestros amigos que nos están siguiendo. El presupuesto del Estado, 40.965 millones, y allí tendrá que financiarse, entre comillas, buscar 5.000 millones aproximadamente. Van a salir de carga tributaria, van a salir de la diversificación del crecimiento de las exportaciones, va a salir a lo mejor del recorte, entre comillas, de gasto que generalmente es del área social dentro de nuestra percepción, dentro de nuestro sistema económico de nuestros gobernantes. La imagen que paró el video. Repito, eh, se dice que la reforma presupuestaria, repito, está más o menos al orden de los 41.000 millones de dólares. ¿Esto será suficiente para cubrir semejante cantidad de deuda que tenemos, para la inversión en gasto social, para la inversión en cuanto se refiere a solucionar problemas álgidos del país? ¿O tendremos que recurrir nuevamente a mendigar en los organismos internacionales créditos para repagar, para refinanciar y para ver si así logramos despejar de este momento económico malo que tenemos? Sí, en verdad, bueno, la proforma que se envió el 22 de agosto de este año a la Asamblea planifica un presupuesto de 40.961 millones de dólares, ¿no? Cerca de 41 mil millones, como lo dijo usted hace un momento, de los cuales hay un rubro que es muy importante, que es muy alto, uno de los más altos, el tema del gasto de personal. Y este asoma, o asciende, perdón, a cerca de
$10.099 millones, gastos de personal, ¿no? Pero aquí me llama la atención algo. Fíjese, doctor y amigos oyentes, en el presupuesto codificado se planificaba 9.700 millones. Ahora se ve un incremento de cerca de $400 millones en gastos de personal, lo cual me llama la atención. ¿Por qué motivo? Porque el gobierno ha indicado de que la única manera de equilibrar el presupuesto, porque ese déficit que se proyecta para este año, 5.300 millones, va a ser la de disminuir los gastos, ¿no? Bajar los gastos. ¿Vía qué? Vía despidos de gente del sector público. Ya se inició un despido de cerca de 5.000 servidores públicos, ¿no? En este último mes. Sin embargo, insisto, en la proforma que se envió este 22 de agosto, se prevé un incremento de 400 millones en gastos de personal. Eso me llama la atención. De pronto alguien dirá, de ahí es el que está estipulado ahí para el pago de las liquidaciones, ¿no? Pero ya me llama la atención este monto. Es decir, no ha habido tal disminución como se preveía. Ahora, lo que usted señalaba, doctor. Podría deberse esto a un doble discurso. Quiero decir, saco esta persona 5.000, pero meto 7, 8, ingreso acá al sector público que estén con mi pensamiento, que dinamicen la política de gobierno, que justifiquen los quehaceres del gobierno de Novoa. Ojalá no sea eso, ojalá no sea eso, ¿no? Pero insisto, nuevamente esta parte de acá. Sí llama la atención y les pido a la gente que por favor lo pueda ver la proforma que está colocada en el Ministerio de Finanzas, en la página web del Ministerio de Finanzas del Ecuador, ¿no? En donde hay esos $400 millones en excedente, ¿no? Que se ha colocado en este valor. Entonces, se podría, ojalá no sea así lo que usted señala, doctor, pero podría deberse a que se saca a un personal que de pronto no está afín a las ideas de este gobierno y se coloca después a personas que están afines a él. Ojalá no sea cierto, pero los datos que le estoy indicando nos pueden dar a entender aquello, ¿no? Ahora bien, En porcentaje, ¿cuánto es, Luis, del presupuesto en la situación del salario de públicos? Se dice que aproximadamente casi llega al 50% del presupuesto. fíjese, doctor, si es que dividimos nosotros los 10.000 millones para los 41.000 millones, nos da el 25% los Ya. salarios, ¿no? ¿Ya? Ujú. Entonces es un valor, bueno, es un valor alto, ¿no es cierto, no? Ya este que está planificado para el tema de los egresos de personal, pero también hay que indicar lo siguiente, la mayor cantidad de sueldos se va en tema de salud y en educación. Ahí se Ya. va la mayor cantidad. Ahí se va la mayor cantidad. Entonces, si es que el gobierno, mucha gente dice muy bien, reduzcamos la asamblea porque ahí hay mucha gente que está de pronto y con eso vamos a ahorrarnos de recursos, ¿no? Pero eso es apenas del 0,8%, ¿no? cero Claro. coma siete por ciento, ¿ya? Pero lo que es verdaderamente alto es en el tema de salud y educación. Y luego están Fuerzas Armadas y también el tema de la policía y luego el tema de las universidades, ¿no? Ya. Entonces, en bajar en estos rubros del tema de personal va a ser bastante complicado para el gobierno, ¿no? Porque son temas esenciales. Bueno, y Hemos es visto, más, hay una promesa por parte del gobierno de no reducir en estos sectores que usted dice, sino incrementar. Se debe tal vez al plan Fénix que está en el gobierno yendo a contratar casi 2.000 personas para la policía y las Fuerzas Armadas. o sea, le digo, esta situación es bastante complicada de verla, ¿no? Entonces, ¿por qué motivo? Porque si bien te recordará ustedes cuando nos dijeron que se iba a incrementar el IVA, Mm. esos recursos iban a ir para el tema de la seguridad, ¿no? Del tema de luchar contra la seguridad, pero lamentablemente, como usted conoce, esa situación no se ha dado, ¿no? Entonces, el tema de la seguridad sigue siendo una deuda del gobierno. Y aparte, el tema de la salud es lo más lamentable, ¿no? Doctor y amigos oyentes, el tema de la salud hemos visto en todos los hospitales ese déficit de medicinas, ese déficit de médicos, ¿no? Entonces, si es que el gobierno, ¿no? Sigue o va a reducir en el tema de salud y en educación, la situación de los sectores populares o más vulnerables va a ser más complicada a futuro, ¿no? Entonces, al gobierno no le queda más, yo estimo que no le va a quedar más de que endeudarse con el Fondo Monetario, ¿no? Ya tenemos unos 600 millones que se desembolsó recientemente, pero tenemos un nuevo desembolso que va a ser de 2.600 millones o 2.900 Ya. millones, perdón, ¿no? Entonces, esta situación va a ocasionar de que siempre, cuando hay un déficit, ¿cómo lo cubrimos? ¿A través de qué? De más deuda. Y se va haciendo cada vez insostenible esa situación para el país, ¿no? Para Sí, todos pero en para general. cubrir esa más deuda tendría que ser a lo mejor más impuestos, porque esta es una práctica reiterativa en América Latina. Y se habla, por ejemplo, en estos días de que el Ecuador tiene el cuarto salario mejor en América, en fin. O sea, tratando
de decir que en algún momento se subirán los impuestos porque los salarios son demasiado altos y también irán por la precarización del trabajo para volver más competitiva la economía nuestra. Verá, doctor, para responderle a su pregunta, permítame en primer lugar indicarle exactamente los rubros de los salarios, ¿no? En cuanto a los ministerios, ¿no? Le voy a dar los datos para que la gente se dé cuenta de aquello. De los 10 Correcto. mil millones que están en ingresos de personal, que hubo un incremento de 400 millones, como le dije hace un momento, ¿no? En este año, ¿no? El 28% va al Ministerio de Educación, Ya 28%, ¿no? podríamos justificar de alguna ¿Ya? forma. Está bien. Y Ujú. 7% Ministerio de Salud. También, o sea, no hay cómo También. bajar, ¿no? Ajá. Policía Nacional, 15%. Ahorita, ¿cómo le bajo a la policía? ¿No? 15%. Militares, 13%. Universidades, 9%. Vea usted la Esos diferencia de son los rubros. los más altos, ¿no? Luego está el Consejo de la Judicatura, 3%. Comisión de Tránsito, 1%. Fiscalía, 1,28%. Ministerio de Inclusión Económica y Social, 0,97%. Y el resto de entidades, el 11%. Entonces, fíjese acá, está concentrado en cuatro, ¿no? Educación, salud, policía, defensa y las universidades. Correcto. Entonces, aquí, insisto, doctor, ¿en dónde mermamos del gasto aquí? O sea, es Ya. difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? Es difícil ese momento, ¿no? En los cinco rubros que le he dicho en este momento. De pronto alguien podría decir el Ministerio de Defensa, ¿no? Pero usted sabe que son intocables, ¿no? No, Intocables, ¿no? no, por ¿Cómo? supuesto. Y es Ajá, más, ¿no? condicionan el apoyo al gobierno si es que Ex- mantiene las canonjías, por cierto. Ahora verá, doctora, lo que usted señalaba, si es que no hay como más en ese tema de los salarios, disminuir en el tema de personal en el sector público, ¿a qué se va a recurrir? Al tema impositivo. Ahora, recientemente, en el acuerdo con el Fondo Monetario, se indica de que la carga impositiva en el país, ¿no? Hay muchas deducciones, ¿no? Qué sé yo, del IVA, ¿no? Entonces yo pienso que en esos próximos meses van a haber reformas tributarias. ¿Para qué? Para que posibilite mayor recaudación. Y algunas deducciones que se tenía la gente, de pronto gastos personales, no sé, ¿no? ¿No? Ujú. O devoluciones del IVA, van a reducirse. Estoy Correcto. completamente Ujú. seguro de aquello. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario ha exigido aquello. ¿Para qué? Para que el Ecuador sea beneficiario del segundo desembolso de este periodo que va a ser cerca de 2.900 millones. Es por ello que lamentablemente la situación del país, y usted sabe que ¿quiénes pagan los platos rotos en el Ecuador? Las clases más desfavorecidas, ¿no? Los sectores más vulnerables. Entonces, la situación lamentable que se ha visto en este manejo económico ha sido centrarse únicamente en ver cómo está el aspecto macroeconómico. No se dice, ¿sabe qué? Las exportaciones han incrementado notablemente, tenemos una balanza comercial positiva, ¿no? Que si bien también es algo bueno para el país, ¿no? Pero ¿quién se beneficia de aquello solamente, ¿no es cierto, no? Dice, el riesgo país ha disminuido, estamos con 770 puntos aproximadamente, pero a la larga el financiamiento sigue siendo caro con ese riesgo país. No hay ninguna medida que se ha podido visibilizar que vaya en beneficio de la gente que menos tiene. Yo les pido que a las personas que nos están escuchando, que meditemos, ¿no? ¿Hay mejoría en el tema de salud? De ninguna manera, ¿no? ¿Hay alguna mejoría en el tema de educación? Tampoco. Hay un estudio que lo realicé años atrás y me parece que también a usted le comenté, doctor, en algún programa, en donde los estudiantes de las escuelas, de los colegios, escuelas y colegios particulares han ido migrando a las escuelas y colegios fiscales. ¿Por qué motivo? Porque la clase media siempre se está reduciendo su poder adquisitivo. Entonces, lamentablemente, insisto, ¿no? El tema de las medidas económicas, que si bien macroeconómico, en algunos, insisto, ¿no? Algunos temas macroeconómicos de exportaciones se han incrementado, en productos tradicionales está bien, ¿no? Camarón, banano, cacao, ¿no? ¿Ya? Las flores, está bien, ¿no? Pero en la parte micro, de la gente del día a día, no se ve esa situación de mejoría en el tema de mejores ingresos, ¿no? De mejores propuestas en el tema del empleo, ¿no? Que en este mes de junio se ha dado, eso sí, hay que reconocerlo también, un pequeño repunte en el tema del empleo adecuado. Ya se incrementó a 38 de cada 100 ecuatorianos con empleo adecuado, que también, ojo, que es algo también positivo, ¿no? Pero todavía el tema de fondo, el tema de la pobreza, el tema de la gente que no tiene acceso a la salud, todavía no se ha solucionado. Absoluto, diría yo. Pero en la situación real que usted acaba
de comentar quién lleva la carga son los sectores medios, los sectores sociales de estratos económicos más bajos. La clase media que en algún momento disfrutó de cierta comodidad económica, ahora se ve constreñido a justamente evitar el gasto y priorizar el mismo. Pero tenemos aquí una figura que al pueblo ecuatoriano molesta personalmente, a quienes conocemos un poco sobre esta situación. Eh, Sí, la famosa ilusión, la famosa evasión tributaria no se corrige en el Ecuador. Y es más, es un tremendo negocio yo quedar sin pagar los impuestos, reteniendo lo que es del Estado, esperando que en algún momento se nos dé esta gracia de perdonarnos las deudas que tenemos con el Estado. Esta es una falacia, este es un doble discurso, esto atenta incluso a la inteligencia del pueblo ecuatoriano. Vea, doctor, lo que usted señala, yo me recuerdo en el año 2020 conversamos con usted de esta situación, ¿no? En una entrevista que tuvimos de manera presencial. Y en ese momento le decía lo siguiente, las 500 personas que más debían en el país, en ese momento ascendían a 1.499 millones, casi de 1.500 millones, ¿no? En el año 2020, justo antes de la pandemia, ¿no? Ahora, en este año, revisé al día de ayer, estamos con cerca de 2.200 millones de dólares de deudas de los 500 dólares más fuertes, ¿no? A pesar Ujú. de que ha habido como 4 o 5 remisiones tributarias. Entonces, lo que usted señala es cierto, ¿no? Para mí, ¿qué es lo que hago? No, 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 para mí, para una persona que no quiere actuar de buena manera. En lugar de pagar mis impuestos, no los pago y lo utilizo como capital de trabajo de operación, ¿no? Y espero, después de un tiempo que haya una remisión tributaria, pago el capital y me condonan todos los intereses. Fíjese aquí, lamentablemente, no, no, usted sabe que no soy político, pero hay que tocar ese tema, ¿no? El mayor deudor era la exportadora bananera Novoa, ¿no? Y justo cuando se dio el tema de de la última aprobación de la remisión tributaria, ¿quién fue el primero que se benefició? Fue justamente ese grupo, ¿no? Con cerca de 77 millones de dólares de baja de deuda, ¿no? Una parte que pagó en efectivo, en capital, y el resto que se condonó de intereses. Antes era la deuda, el deudor número uno, ahora está en el puesto número 19 del mayor deudor del país, la exportadora bananera Novoa, ¿no? Entonces, estas situaciones sí llaman la atención, ¿no? ¿Por qué motivo? A la gente que tenemos relación de dependencia, siempre obviamente al día estamos cancelando los impuestos, ¿no es cierto? ¿No? Al final del mes hacemos los pagos de impuestos, todas las personas que hacen sus retenciones, pero en este tema impositivo hay ese doble discurso, si cabe el término, ¿no? Entonces, ahí está los recursos que se deben recuperar, ¿no? En el país. Les invito a las personas a que visiten la página Ranking Deudas de SRI y pueden ver toda la información que les estoy indicando de primera fuente, ¿no? Ahora, ¿qué ha ocasionado todo eso, doctor? Si me permite darle un dato más que me llama la atención, ¿no? Esto ha ocasionado lo siguiente, de que en el país, un dato que le estoy entregando, yo hice un estudio sobre el tema de las empresas legalmente constituidas en el Ecuador y de todas las empresas legalmente constituidas, que son cerca de 75.000 empresas, la mayor cantidad son microempresas, ¿no? La mayor cantidad de empresas. Pero estas, el año pasado, perdieron 221 millones. Mientras que la gran empresa, que solamente el 0,5% del total, ganó cerca de 6.478 millones. Datos Y de diferentes y el compañías. dato de la banca también es importante, casi 600.000 millones. Vea, ese dato de la banca, ya usted me pidió y tenía justo aquí sacado, doctor, al día el dato al mes de junio de este año. Julio, perdón, Correcto. de julio. Fíjese, Sí. al mes de julio, la banca registra una utilidad. Bueno, antes de nada, doctor, no estoy en contra del sistema financiero, ¿no? Un sistema financiero Claro, sólido sí. está bien para todos, ¿no? Pero quiero dar un dato para un poco ver cómo están las cifras, ¿no? Al mes de julio, la banca en el Ecuador ha ganado 494 millones. Y al mes de Ujú. julio, sí, del año anterior, ganó 345 millones. Es decir, un incremento del 43%. Para ser exacto, doctor, voy a hacer la resta aquí, ¿no? 149 millones de dólares más ha ganado la banca comparando desde enero a julio de este año con enero a julio del año pasado. O sea, son valores, insisto, no estoy en contra del sistema financiero, ¿no? Pero vea quién está ganando este momento, ¿no? Insisto, ¿qué empresa de los amigos que nos escuchan, comparando el año pasado con este, se han incrementado las utilidades en un 43%? Yo pienso que casi ninguna, ¿no es cierto, Eh, no?
Por eso es que el crédito ha crecido en el Ecuador una barbaridad y sacan en las redes sociales, en los periódicos, que claro, pero el crédito se convierte de rato en supervivencia, ya no prácticamente para dinamizar el sistema económico, sino para cubrir deudas, para acceder a la salud, a la educación. Pero hay un dato también importante que quisiera que usted haga conocer, Luis. Sí, nosotros tenemos que pagar la deuda externa, tenemos que recortar gastos, en fin, pero al mismo tiempo nosotros estamos volviendo a depender del Fondo Monetario Internacional hasta para tomar decisiones autónomas, soberanas de nosotros. ¿Qué pasó con la China también, que está introduciendo capitales golondrinas que entran y salen, más pronto demoran en entrar que irse nuevamente? Esto resta la capacidad de inversión de los empresarios y por tanto contriñe la economía nacional. Vean, el Ecuador tiene 5 socios comerciales importantes, en donde donde vendemos más e importamos más, ¿no? Número uno, Estados Unidos. Número dos, la China. Número tres está Panamá, ¿no? Es un destino de nuestras exportaciones petroleras. Número cuatro está Brasil, si no estoy mal, ¿no? Entonces, fíjese acá. Nuestros países, nuestros principales socios comerciales, insisto, los dos primeros, que son Estados Unidos y la China, son los que debemos tener mayores relaciones comerciales también, ¿no? También en el tema de relaciones internacionales, ¿no? Para que esté un marco apto para el tema de la inversión. Ahora, con la China, el Ecuador se endeudaba en valores significativos. ¿A cambio de qué? De que obviamente también se contrata a las empresas de ese país para que hagan sus inversiones acá, ¿no? Ya. Sin embargo, las Lo que deudas con la sería, China sí han disminuido notablemente, ya, ¿no? Ya. Están con 3 bancos, no me recuerdo exactamente el nombre de los 3 bancos, pero solamente con 3 bancos debemos no más allá de los 4 o 5 mil millones de este momento con la China, ¿no? Y ya, ahora esa deuda ha sido cambiada por organismos multilaterales, en este caso el Fondo Monetario Internacional, con el cual debemos cerca de 8 mil millones, ¿no? Sin embargo, el Fondo Monetario, sin considerar los 2.900 que nos va a entregar, ojalá hasta el fin de año, ¿no? Para pagar, para cubrir ese déficit, no nos queda otra, ¿no? entre comillas, claro. Ya. Sin embargo, estos valores obligan a que este financiamiento que nos da el Fondo Monetario, a que el Ecuador también ponga o que nos imponga ciertas condiciones para poder entregarnos los valores. No sé, el Fondo Monetario viene, hace una visita, ¿no? Ve si es que se han cumplido los indicadores que nos han solicitado y nos entrega el siguiente desembolso. Ahora bien, una de las principales cosas que dije hace un momento también que nos ha pedido el Fondo Monetario es que el tema impositivo se reduzcan algunos beneficios. Claro, ¿Ya? Entonces, ahí estamos viendo, porque si bien ya se incrementó el IVA al 15%, ¿no? Pero se requieren más ingresos tributarios. Entonces, ¿qué nos va a pedir? Y aquí hay algunas exenciones que se han dado, que suman cerca de 6 mil millones que se dan en un mm, año, ¿no? Que esas vayan reduciéndose paulatinamente. ¿Y bien. a quién se va a perjudicar? Yo pienso, ¿no? A lo mejor a la gente que hace sus deducciones de gastos personales a fin de año para disminuir el tema del impuesto de la renta. También podría ir con el tema de devolución del IVA, ¿no? Ujú, Podría ir acá, ¿no? Porque, insisto, ahí son, según el Fondo Monetario, egresos importantes de recursos que podrían, se dice, equilibrar el déficit fiscal del Ecuador. Entonces, se nos vendría, si no estoy mal, doctor y amigos oyentes, otra reforma tributaria hasta finales del año, ya. porque va a ser una exigencia del Fondo Monetario. Estas situaciones, ¿para qué? Para que el Ecuador tenga más recursos para hacer frente a ese déficit fiscal que está cerca de 5.600 millones de dólares. Bueno, tenga más recursos figurativamente hablando, porque nosotros sabemos para dónde se van los recursos, pero también quisiera que comente esta situación del ajuste de las tarifas, del ajuste de la electricidad, del gas, de varios sectores de los combustibles, en fin, ¿cómo impacta esta situación? Personalmente creo que los combustibles tienen un gran impacto en el crecimiento de los precios, pero si quisiera su criterio como doctor en la materia, por favor. Ya, fíjese ahora, este momento, usted sabe que el ciclo de este año se eliminó prácticamente con ese tema de bandas, el tema de los subsidios de la gasolina, ¿no? Está fluctuando cada vez, pero ahora hay un subsidio que es muy elevado en el presupuesto del Estado, que es dos rubros, ¿no? Uno el tema del diésel y otro el tema del gas. Son valores sumamente altos que están en ese presupuesto del Estado. Ahora bien, si se toca este subsidio, ¿no? El subsidio del gas, usted sabe de que, bueno, es un tema político muy complejo, ¿no? Todas las personas, todos los presidentes que han tocado el tema del gas
prácticamente pueden tener algún tema de conflictos sociales acá, ¿no? Y el tema del diésel está directamente vinculado al tema del transporte, ¿no? Al tema del transporte. Entonces, si bien hay gente que se beneficia en el tema de las industrias o carros de lujo también con el tema del diésel, pero sí deberían verificar aquello y dejar ese subsidio para sectores que realmente sí lo requieren. Porque el momento de que se libere el tema, no, yo no creo que vaya a hacer esto el gobierno, ¿no? El tema del diésel y del gas. ¿Por qué? Porque tendría unas repercusiones sociales muy fuertes para la economía. Ahora usted ve que la situación de la clase media, con los incrementos de la gasolina que hemos tenido actualmente, sí se ha ido disminuyendo su poder adquisitivo de la clase media, ¿no? Entonces, veíamos, solamente para dar un dato, el año pasado las ventas de vehículos disminuyeron casi un 30%, de acuerdo a la EADE. Eso, ¿y quién compraba los vehículos de mediana gama? La gente de la clase media, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Yo más bien priorizo mis gastos, ¿no? Priorizo mis gastos. Antes de comprar un carro nuevo, me compro uno usado. ¿Por qué? Porque todo el sistema está siendo más complejo, ¿no? Y otra cosa más que se nos agrega a las personas que trabajan en el sector público, ¿no? Ojalá me mantengan en el cargo, porque también hay esta situación Seguridad. de las evaluaciones periódicas que se van a hacer en el sector público, que pueden ocasionar ¿qué? De que la gente viva en una incertidumbre total, ¿no? Y que también restrinja sus gastos por el temor a poder ser despedido, ¿no? Entonces, y esto, ¿qué ocasiona, doctor? Y tocó usted un tema que me olvidé responderle a usted hace un momento. En el sistema financiero hay un indicador que me llama la atención, que es el tema de la morosidad, ¿no? Y hay mucha gente que en lugar de que solicitar un crédito a microcrédito, crédito productivo, tanto en bancas como en cooperativas, han ido al crédito de consumo. ¿Para gastos de qué? Del día a día. Ahora, fíjese, doctor, perdón, la morosidad en las cooperativas del año 2, de junio del 2020 a junio del 2025, le saqué para comparar por el tema de la No, no, pandemia, sí, ¿no? sí, sí, sí. Saqué, ¿no? Casi se ha duplicado, doctor. Del 3 o más, más que se ha duplicado, del 3,25 al 8,19. ¿Qué significa esto? Que la gente no es que no paga porque no quiere, ¿no? Sino porque no tiene los recursos suficientes para hacer una cancelación al tema de las cooperativas. ¿Y quién pide las cooperativas? La gente que tiene menos recursos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ¿a quién ha afectado lamentablemente la crisis económica? ¿O quién está afectando la crisis económica del país? A la gente que menos posibilidades tiene, ¿ya? Entonces, si se vinieran, lo que usted dijo hace un momento, eliminación de subsidios, el tema del gas, del diésel, sería una situación mucho más complicada para ese 25,5% de los ecuatorianos que está en niveles de pobreza, ¿no? Y el 10,6% que está en pobreza extrema, ¿no? Entonces, eso se incrementaría notablemente, doctor. Gracias, economista, por su gentileza de conversar con nosotros aquí en el programa Entre Tintos y Papeles. Señoras y señores del Magíster Luis Tobar Pesantes, director de Economía de la carrera de Economía de la Universidad Pontificia Ecuatoriana, Politécnica Ecuatoriana, perdón, conversó con nosotros. Gracias de molestar en otra ocasión. Muchas gracias a usted, un cordial saludo, ¿no?